Bien, y de regreso con todo el contenido, como habíamos avisado hace alrededor de 2 o 3 semanas, venimos desarrollando pues unos segmentos especiales o programas especiales que tienen que ver con la rendición de cuentas. Vienen pues ministros, directores generales, funcionarios de primera línea de la administración pública en la República Dominicana de cara al primer aniversario de la juramentación del primer presidente de la pandemia. Pero hoy tenemos al primer ministro de Educación de la pandemia. Vamos a presentar su perfil para que pues ser empático con la conversación que se va a desarrollar. Adelante. El doctor Roberto Fulcar es un destacado educador dominicano, activista social, académico, consultor y dirigente político. Es graduado de maestro normal primario, técnico en educación, licenciado en educación, posgrado en educación, maestría en educación y doctorado en liderazgo educacional. Como educador, ha sido maestro en todos los niveles y modalidades de la educación, desde preprimaria, inicial, básica, media y superior hasta postuniversitaria. En la actualidad, es profesor y asesor de tesis doctorales de la Universidad de Nova de los Estados Unidos. Fulcar es planificador estratégico, investigador, evaluador y auditor líder de sistemas de calidad. Por muchos años ha sido un reconocido activista social, habiendo organizado y o dirigido diversas instituciones sociales, gremiales, de derechos humanos, académicas y culturales. Fue el fundador del Instituto para el Fomento de la Educación, la Democracia y el Desarrollo, así como mentor de su Escuela de Liderazgo Trascendente. Es el presidente de la firma consultora Servicios Educativos y de Asesoría Gerencial, empresa dedicada a la asesoría y la consultoría. En el plano político, es el primer vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno y coordinador general de la campaña de Luis Abinader. El doctor Roberto Fulcar es considerado uno de los dominicanos que mejor conoce el sistema educativo de la República Dominicana, sus debilidades y desafíos desde las perspectivas técnica, social, académica y política. Por años, se ha dedicado a construir una visión y un proyecto transformador de la educación nacional, expuesto en seminarios, conferencias y cátedras. Considera que la educación es el instrumento más idóneo para romper la cadena de reproducción de la pobreza y la vía más ética del crecimiento individual y el desarrollo sostenible. Ha publicado múltiples artículos sobre la materia y es autor de varios ensayos y del libro Educación, Gremialismo y Democracia. Actualmente se desempeña como ministro de Educación de la República Dominicana. Bien, excelente ese perfil, pero le faltó un detalle. ¿Qué significa o qué recuerda el ministro de Educación de La Rancha? No, esa debiera ser la capital del mundo. El campito donde yo nací, donde están mis raíces y mis recuerdos infantiles, y el que visito cada vez que puedo, y donde todavía vive mi padre. Así es, sí. Sí, tú eres un embajador de La Rancha. Claro. Bien. Vamos a comenzar la primera parte. 3 pilares vamos a destacar. Llega la designación, pero con ella llega en medio la pandemia. Y decíamos, eres el primer ministro de Educación de la pandemia. Si nos vamos a Hostos, a Eugenio María de Hostos, hizo su trabajo. Los superintendentes, cuando la intervención, hicieron su trabajo. Durante la dictadura hicieron su trabajo don Pedro Enrique Sureña, Max Enrique Sureña, Ramón Emilio Jiménez, pero te ha tocado la primera pandemia del nuevo siglo. ¿No estaba preparado? Nadie en el mundo estaba preparado para hacer ninguna cosa en la pandemia. Porque cuando te toca
hacer una gestión de la naturaleza que sea, en este caso una gestión educativa que yo había reflexionado por décadas. Como sabes, he compartido muchas veces contigo mis ideas sobre la educación dominicana, la cual vengo reflexionando por años. Sí. Primero porque esta es mi profesión principal, esta es mi pasión principal. Y en segundo lugar porque tengo muy claro que la educación es el instrumento más idóneo para nosotros poder romper las cadenas de reproducción de la pobreza, de la exclusión y de la inequidad. Y he trabajado por décadas pensando en un nuevo modelo educativo para mi país, que se llama Educación para Vivir Mejor. Y sin embargo, ahora me tocó con COVID-19, ahora sí, porque no hay un consultor al que traer que sea experto en eso, nadie era experto en COVID. No hay un libro que leer, nadie había escrito sobre COVID. Y entonces lo único que pude hacer es aquella frase que le dije al presidente cuando me preguntó, ¿y ahora qué hacer? Y yo le dije, reinventarnos. Así es. Y tuvimos que reinventarnos con la especial dificultad, Roberto, de que emprender lo nuevo y emprender transformaciones en un país, en un contexto de pandemia, pero además con tantas brechas sociales acumuladas, no es nada fácil, porque hay problemas que son internos, endógenos de la educación, y esos uno los puede atender. Pero hay problemas que sin ser de la educación, que son exógenos, pero sin embargo, sin resolverse, no puede dar solución a los verdaderos problemas de la educación. Por ejemplo, no podíamos hacer la educación presencial con las aulas abiertas. Había que ir a la educación virtual. Pero la educación virtual total no era posible porque no tenemos conectividad en las escuelas, no teníamos conectividad en los hogares, no teníamos dispositivos tecnológicos en manos, no solamente de los estudiantes, ni siquiera de los profesores. No teníamos los profesores con las competencias desarrolladas para ese tipo de trabajo. De manera que tuve que empezar el año escolar al revés. En vez de comenzar los profesores dando clases, empezamos formando a los profesores para la nueva modalidad de educación a distancia. Fue todo al revés. Ha sido una experiencia contundente la que hemos vivido. Yo te puedo asegurar que estos meses en educación, me parece que son 10 años que tenemos ahí, de todo lo que hemos tenido que hacer, lo que teníamos previsto hacer y lo que la circunstancia nos ha obligado a hacer para poder aplicar la visión educativa que tenemos. Perfecto. Si tuviéramos que destacar logros en este primer año de gestión de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación, ¿cuáles serían esos principales logros, doctor? En primer lugar, una recuperación de la institucionalidad del Ministerio de Educación, una aplicación irrestricta de la ley y de todas las normas que tienen que ver con el ejercicio institucional del MINER, con sus direcciones regionales, distritales, con los centros educativos. Un respeto absoluto en ese marco de la institucionalidad de la carrera docente. En mi gestión no ha sido tocado ni un solo profesor, ni un solo maestro, no ha sido tocado ni un solo personal que tenga carrera administrativa. Hemos respetado los derechos de la persona, hemos hecho justicia en el Ministerio de Educación, eso en el aspecto institucional. En el aspecto de la calidad de la educación, nosotros logramos capacitar al universo de todos los maestros de la planta docente nacional en dos ámbitos principales, los que me reclamaba el contexto de la pandemia, que son en primer lugar formarlos en el dominio y el uso de la tecnología, de la información y la comunicación, y en segundo lugar formarlos en la metodología de la educación a distancia. Ahí formamos al universo de los profesores dominicanos, que fue con el que comenzamos este año escolar el día 2 de noviembre. Pero además hemos aplicado reivindicaciones retrasadas que tenían los profesores. Por ejemplo, aquí un profesor del nivel primario ganaba menos que un profesor del nivel secundario, sin anuncios, sin bulla. Eso fue corregido con una inversión importante, millonaria, para hacer justicia a los profesores de educación primaria. También algo muy importante de nuestra gestión
ha sido el impacto que ha tenido la digitalización de la educación a través de la dotación masiva de dispositivos tecnológicos. Te puedo decir que no queda un profesor en este país que no tenga hoy una computadora en su mano que le ha suministrado el Ministerio de Educación, que estamos distribuyendo masivamente dispositivos tecnológicos para todos los estudiantes de primaria y de secundaria de todas las regiones, de todas las provincias, de todos los municipios del país, de dispositivos tecnológicos, Roberto, que compiten en calidad con lo que están usando hoy en Europa y en Estados Unidos. No de los desperdicios, ni lo que dan en baratillos, como dirían, de primer nivel de calidad, lo que va a tener un impacto muy grande en materia de la educación de nuestros estudiantes. Pero asimismo te puedo decir que nosotros hemos logrado en estos meses de gestión, antes de completar el año escolar, hemos logrado colocar a la República Dominicana en centros de atención de la comunidad internacional con la modalidad de educación a distancia que hemos desarrollado, al punto que hoy los organismos internacionales están interesados en venir, en conocer y en difundir lo que aquí estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, México traía una experiencia importante en materia de educación a través de la televisión. Sí, sí. En algunos países como Brasil habían avanzado en materia de... Se llamaban los TV-centros. Sí. En algunos países como Brasil, con grandes comunidades aisladas y hasta de selva, habían avanzado significativamente en materia de educación a través de la radio. Sí. Países como Chile, como Costa Rica, fueron pioneros en materia de los impresos educacionales. Ahora bien, la experiencia dominicana, espoleados por las carencias que nosotros tenemos, hacían que nos viéramos en una situación en la cual a través de la internet no podíamos llegar a todas partes porque en todas partes no hay conectividad. A través de la televisión no nos era posible llegar a todos los hogares porque no en todos los hogares hay electricidad o hay televisores. No, la radio no llega tampoco a todos los lugares. Entonces nosotros tuvimos que inventarnos una articulación multimedios de televisión, de radio, de internet y de cuadernillos para poder abarcar el mapa nacional, porque como dice nuestro eslogan, es para que nadie se quede atrás, porque nosotros vinimos acá, este gobierno del presidente Luis Abinader tiene entre sus pilares fundamentales cerrar brechas sociales, no abrirlas, y con ningún medio llegábamos a todos. Entonces, la novedad hoy en la región, en el continente, es esa articulación que ha hecho la República Dominicana de combinar 4 medios a la vez para lograr la universalización de la educación. Y eso nos ha valido que, por ejemplo, organismos como la UNESCO estén fijados en la República Dominicana. De hecho, nos acaban de donar 50 laboratorios de ciencias en reconocimiento a ese esfuerzo que estamos haciendo. La UNICEF se ha convertido en una aliada de primer orden con la República Dominicana. Somos el país que en la región ellos están utilizando hoy como ejemplo. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha pedido autorización para presentarle al mundo como una buena práctica los procesos de transparencia que ha tenido lugar en la República Dominicana. Y ahí me detengo para decirte que probablemente uno de los elementos de mayor influencia en la conformación de la imagen y la visión del Ministerio de Educación como branding, como fotografía del ministerio, es la eficiencia, la ética y la transparencia. Nosotros hicimos el año pasado los procesos de licitación más grandes que se han hecho en los últimos años en la República Dominicana, el primer gran proceso de adquisición de bienes y servicios del gobierno del presidente Luis Abinader, y ese proceso está siendo utilizado hoy como ejemplo por parte de la Dirección de Ética y Transparencia Gubernamental, que al término dijo doña Milagros Ortiz Bosch que ella quisiera que ese fuera el ejemplo de todas las instituciones de nuestro gobierno, porque lo primero que hice fue declinar mi condición de presidente del Comité de Compras, porque yo quería concentrarme en liderar el proceso
tan complicado y tan difícil de garantizar los procesos educativos en tiempo de la pandemia, y entonces decliné esa responsabilidad. Creamos por primera vez en el país una mesa de veeduría compuesta por la sociedad civil, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los empresarios, los colegios privados, la Asociación Dominicana de Profesores, todas las instituciones vinculadas a la educación. Constituimos una mesa de veeduría que observaron paso por paso cada uno de esos procesos. Y te puedo resumir, Roberto, que viniendo de una práctica en la cual todos los procesos de licitación los ganaban 2, 3 o 4 empresas, en esos procesos fueron adjudicadas 259 instituciones, empresas de la República Dominicana, incluyendo en ellas una gran cantidad de MIPYMES que por primera vez accedieron a participar sirviéndole al Estado, y ese ha sido un ejemplo de transparencia que a todo nuestro equipo lo llena de orgullo, y también a nuestro gobierno en sentido general. Perfecto, un buen resumen. Quiero recuperar varias cosas de esa primera pregunta. Se daba ese desbalance salarial. La gente no entiende, el que no conoce el sistema educativo, la importancia de un maestro de media, y entonces un maestro de básica, un maestro de inicial. Entonces, ¿cómo usted logró lo estandarizó los salarios, verdad? Sí, claro. Claro, porque son funciones y servicios especializados, técnicos, pedagógicos, metodológicos que da un profesor de educación inicial que el de secundaria no puede hacer. Pero igual el de secundaria es el que corona el proceso de la educación preuniversitaria, y eso no puede hacerlo uno de primaria. Ahora, sin el de primaria es como un cuerpo con cabeza y sin pie, pero sin tronco. De manera que es una combinación adecuada, no solamente desde el punto de vista de la edad de los estudiantes, desde el punto de vista etario, sino también desde el punto de vista del nivel del desarrollo de sus capacidades cognitivas, de su pensamiento crítico y de la conformación también como individuos. Algo que resalto en este año escolar ha sido la vinculación de la escuela con el tema de los valores. Nosotros hemos hecho que los ojos de los dominicanos y las dominicanas, no solo los estudiantes, vuelvan a ponerse sobre nuestra identidad a través de la creación de las cátedras ciudadanas, que solamente en el mes de la patria, en febrero, creamos 8 cátedras. Ese es un programa multisalida que tiene como propósito resolver uno de los problemas, para mí, cruciales del viejo modelo educativo de la República Dominicana, que es que creamos la tanda extendida, pero la tanda extendida era la misma matemática, lengua española, sociales, naturales, y después tiempo libre para perder. Y entonces se descuidaron todos los elementos que tienen que ver con la conformación valórica de los ciudadanos. Y yo digo que nuestra gestión procura, o sea, más que investir bachilleres, graduar ciudadanos. Perdón, doctor Roberto Fulcar. O sea, esas 4 horas de tanda extendida era tiempo de ocio. O sea, ni siquiera el modelo hicieron un híbrido del modelo de reforma. Ni no, técnico, no, para nada. Para nada. Era solamente las mismas viejas asignaturas y el otro tiempo perdido. Nosotros, y se va a poder ver en el centro educativo, en el nuevo año escolar, se va a poder ver que a nosotros nos va a faltar tiempo en vez de sobrar. Yo quiero que tú sepas que hemos creado ya 35 cátedras ciudadanas. ¿Qué es una cátedra ciudadana? Es una temática de interés en la formación integral de los estudiantes, que la tomamos, buscamos un experto que la escriba. Ese escrito de ese experto es sometido a la consideración de la Dirección de Currículum del Ministerio de Educación para ver que se adapta a nuestro currículum y a nuestros propósitos educativos. Los niveles educativos la examinan para ver garantizar que tiene el nivel adecuado de profundidad, y luego esa cátedra es convertida en un guión que se graba, se hace una grabación general de ese guión, se presenta a la cátedra, que son entre 5 y 30 minutos, y después la misma es desagregada para colocarla al nivel que requiere cada sector. Porque nosotros pensamos que muchos de los cambios que tiene que hacer la República Dominicana se van a impulsar desde la escuela. Yo pienso que la escuela es la que tiene que hacer la mayor contribución para bajar la violencia
y la falta de tolerancia en nuestro país, especialmente la violencia de género. Es en la escuela donde vamos a enseñar a nuestros estudiantes y a nuestros graduados a no cruzarse el semáforo en rojo, a respetar a los animales, a no darle una patada a un gatito o a un perrito. Es en la escuela que tenemos que formar ciudadanos tolerantes, capaces de vivir con diferencias con otros y aceptar que el otro puede tener razón y que hay que respetarle sus ideas. Es en la escuela donde vamos a enseñar a respetar de nuevo a los mayores. Es en la escuela donde vamos a enseñar de nuevo moral y cívica. Y es en la escuela donde vamos a cultivar los valores de identidad nacional. Nosotros tenemos unas cátedras ya sobre la gastronomía dominicana, sobre la cultura dominicana, sobre los sitios de interés de la República Dominicana. Tenemos cátedras sobre medio ambiente, sobre cambio climático. Todo eso va a ser parte del proceso de formación integral de nuestros estudiantes para lograr eso que nosotros decidimos que es graduar ciudadanos para la República Dominicana y para el mundo. A ver, vamos a hacer un ejercicio de retrospectiva. ¿Usted recuerda aquella marcha pidiendo pues las reformas? Esa se sucedió en el año 1995 y los ADPistas y sus aliados, los medios de comunicación, marchamos después de la Josefa Orea, bueno, la cabeza del puente de la bicicleta, y la policía no nos dejó llegar. La 17. No, veníamos por la México, era entregar una carta al presidente Joaquín Balaguer. ¿Usted recuerda por qué se luchaba en ese entonces? Luego salieron 3 ordenanzas que se la voy a recordar. La 195, es una ordenanza importante que usted conoce bastante bien, la ha estudiado. La 196, luego vino la ley 66 de educación, que es un logro de ese comité ejecutivo y de la sociedad en sentido general, que usted formó parte en la ADP, y luego vino la ordenanza 399. Sin embargo, yo le quiero preguntar, al margen de esa ley y las ordenanzas, 3 grandes problemas que tiene el sistema educativo: la repitencia, la sobriedad y la deserción. ¿Con la pandemia aumentó o bajó o se mantuvo estable esas 3 situaciones, handicaps que tiene nuestro sistema educativo? Mira, Roberto, esos 3 problemas que menciona, deserción, repitencia y sobriedad, son problemas característicos de una de las fallas básicas del viejo modelo educativo, que es la exclusión. El sistema no estaba en capacidad de garantizar a todos los dominicanos un cupo escolar. Y excluía demasiado. Excluía por razones económicas, excluía por motivos geográficos, el lugar de ubicación de la familia del estudiante, excluía por razones físicas y fisiológicas y mentales de los estudiantes. Es un tema al que nosotros estamos atacando fuertemente en este momento. Y esa exclusión hacía que cada vez fuera mayor la cifra de estudiantes que no accesaban al sistema, o que accesaban al sistema, pero se ausentaban mucho, o simplemente desertaban. Nosotros llegamos al 1992, que fue el momento de la gran reforma educativa del Plan Decenal de Educación, con un nivel de deserción que trascendió a los estudiantes y llegó a desertar 230 profesores cada mes de las aulas, y se iban en Yola, Puerto Rico, se dedicaban a vender en las calles, se dedicaban a la agricultura, a construir colmados, a cualquier otro oficio o profesión que no era la educación, porque había un trato no profesional para los maestros y las maestras. Y además había una demoralización muy grande por el deterioro del sistema educativo del país. Hay que reconocer que esa reforma del 92 levantó un poco, digamos, la moral y la autoestima de la comunidad educativa nacional, y aumentó también el nivel de inclusión de la educación primaria, que llegamos a un 95% de inclusión de todas las personas que estaban en edad de educación primaria. Pero sin embargo no crecimos en el nivel anterior, que es la educación inicial, ni tampoco crecimos significativamente en el nivel secundario. Hoy tenemos un nivel de inclusión
mucho más elevado, obviamente. En eso el país ha avanzado a través de muchos años. Y en este año, a pesar de la pandemia, Roberto, nosotros vamos a presentarle al país la evaluación que estamos haciendo de lo que fue la presencialidad en términos de los procesos educacionales en este año escolar tan especial que fue el 2020-2021. Y lo que te puedo afirmar hoy es que tenemos avances significativos en la materia, que en vez de desertar los estudiantes, por ejemplo, de la educación pública, se están llenando nuestras escuelas. Nosotros tenemos al día de hoy, en esta semana, una demanda de nuevo cupo escolar de más de 200,000 estudiantes para este año que viene, que tenemos una presión con el tema de las aulas y el tema de más planteles. Obviamente nuestra política es clara al respecto. Aquí nadie va a quedarse sin un cupo escolar. Pero nos la vamos a arreglar, pero vamos a garantizar una oportunidad educativa para cada dominicano. Sí, pero acabo de ver en el periódico El Caribe del día de ayer que van a construir aulas móviles para esa demanda de que se miden por asiento, por butaca, ¿verdad? Sí, sí, porque nos sucede con eso lo siguiente, Roberto. Cuando logramos el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, los gobiernos, el Estado Dominicano dedicó muchísimo dinero a construir nuevos planteles, pero no dedicó dinero a atender la planta física escolar existente. Tiene mucho que ver con la cultura gubernamental de la República Dominicana. La moda, compramos lo nuevo, lo bonito, pero nos olvidamos de lo que tenemos. Y aquí en 7 años, de 4% del Producto Interno Bruto, no se atendió la planta física escolar de la República Dominicana y nosotros hemos tenido que invertir esa lógica, invertir esa política, y aunque sí vamos a construir nuevos planteles, pero nuestra prioridad es la recuperación de la planta física escolar. A tal punto, Roberto, que en los primeros 8 meses de nuestra gestión, nosotros hicimos mantenimiento correctivo a 2.400 planteles a un ritmo de 10 planteles por día calendario en la República Dominicana. ¿De un universo? De un universo de unos 5.500 planteles. En solamente 8 meses hicimos mantenimiento, en medio de la pandemia, silenciosamente, hicimos mantenimiento correctivo a 2.400. Es decir, 10 planteles intervenidos por cada día calendario de mi gestión. Faltan todavía, ahora vamos a una tercera etapa de ese mantenimiento correctivo, y entonces ocurre que hay parte de ese mantenimiento que es muy profundo, y como probablemente no esté terminada esas escuelas para el inicio del año escolar en septiembre, estamos siendo previsores y estamos licitando aulas móviles, sobre todo por la presión que está teniendo el sistema con nueva demanda de cupo escolar en todas las regiones del país, especialmente en las grandes ciudades. Eso le iba a preguntar. ¿Santiago está incluido? ¿La provincia de Santo Domingo? ¿San Cristóbal? Sí, la mayor demanda está en las grandes capitales, en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal, en Santiago, San Francisco, La Vega, en las principales cabeceras de provincia. Incluso hay una migración importante de estudiantes del sector privado al público en este momento. La fecha del inicio, 2 preguntas le tengo. Me preocupa que el modelo que está haciendo referencia tanto en México, Brasil o vamos a decir en el hemisferio, de los cuadernillos, la educación a distancia, la clase radiofónica, el modelo radiofónico, se pueda perder con la presencialidad. ¿Qué vamos a hacer con ese activo tan importante? Para nada. Tú sabes que en un momento discutíamos en el Palacio Nacional sobre el tema de la educación a distancia, todo ese trabajo que tiene que ver, todo el trabajo curricular que tuvimos que hacer, trabajando casi 20 horas, Roberto. Sí. Mi equipo, el mejor del mundo, lo digo con mucho orgullo, trabaja 18 horas todos los días, de domingo a domingo. Sí. Solo así pudimos salir adelante y darle al país lo que gracias a Dios le estamos dando en el día de hoy. Nosotros encontramos un currículum que tenemos que adecuar. No lo hemos adecuado lo suficiente todavía. Lo que pudimos hacer en este tiempo fue una priorización curricular. Esa priorización curricular, convertirla en contenidos virtuales a partir de guiones. Se desarrolló
un trabajo de guionistas, de cientos de gente trabajando en la materia, con técnicos de todas las áreas curriculares y de todos los niveles, con también guionistas del sector privado que contratamos, unas 15 productoras de televisión, cada una con un grado, porque no teníamos la posibilidad de que un productor generara toda la población de casa, y tú me puedes dar clase de eso. Yo tuve que aprender un poquito de eso también, porque mucho. Me obligó, alumno aventajado. Me obligó las circunstancias, y adecuamos el currículum. Pero te quiero decir que en esa conversación junto al presidente Abinader en el Palacio Nacional, alguien me dijo, pero es caro. Sí, es costoso. Yo digo, a ver, ¿cuál es la fórmula que te hace concluir de que eso es caro? Y me dice, bueno, yo divido la cantidad de pesos invertidos en la cantidad de estudiantes. Yo te falta un factor. Tienes que hacer una segunda división. Ese resultado, tienes que dividirlo entre la cantidad de años que le voy a sacar provecho. Yo quiero que tú sepas, y esta es una noticia para el país, que probablemente uno de los factores que más va a impactar la transformación profunda de la educación dominicana es este año escolar que hemos producido virtualmente, y que es un capital intelectual, académico, metodológico, curricular y didáctico que vamos a utilizar y aprovechar masivamente en la educación presencial. Y tú miras, ¿cómo es eso? Bueno, imagínense que comenzamos en septiembre la educación presencial con las aulas abiertas. La profesora de lengua española de tercer grado, el martes en la noche, en vez de estar en un cuaderno trabajando un plan de clase, lo que va a hacer es que va a tomar su laptop, ahí tiene esa clase que le toca mañana, grabada por un profesor modelo, y ella va a revisar ahí, mientras se toma una taza de café, cómo es que tiene que hacerlo al otro día. Pero ¿sabes qué? Tiene que hacerlo así, porque también el estudiante va a tener acceso a cómo es que se hace. Perfecto. Y si no lo hace como él, le va a decir, mire, profesor Monclús, pero así no es que dice que se debe hacer. O sea, vamos a estar obligados a ser buenos. Una educación interactiva. De manera que ese es un capital valioso, multimillonario, cuyo beneficio para el sistema educativo, por el impacto y el empuje que va a tener en materia de calidad de los procesos y de la práctica docente y pedagógica, va a ser extraordinario y va a ser uno de mis principales trucos de cambio. Perfecto. Ha llegado el momento, entonces, qué bueno. ¿Qué día ya tienen o debe reunirse el comité, el Consejo Nacional de Educación, para fijar la fecha de septiembre del inicio del año lectivo 2021-2022? ¿O ya lo tiene definido? Ya eso está definido. De hecho, ¿la primera quincena de septiembre? De hecho, tú has visto todo lo que estamos haciendo en esta semana, que es la semana de clausura del año escolar. Mira, nunca se clausuró un año escolar. Solamente en junio, el 30 de junio, se entregaba la nota que coincidía con el Día del Maestro. Los estudiantes le llevaban regalos a sus profesores, recibían sus notas y ahí terminaba. Este año hemos querido hacer un cierre, porque lo que ha ocurrido en la República Dominicana no es cualquier cosa. Y eso tiene que ser contado, porque debe ser parte de la memoria histórica de la transformación educativa que queremos hacer en este país. Porque yo te aseguro, Roberto, vamos a transformar la educación de la República Dominicana. La República Dominicana va a dejar de ser la que siempre copió, la que siempre fue a preguntar cómo era. Nosotros nos hemos atrevido a arriesgarnos, a equivocarnos, a enmendar, a cambiar, a transformar, a consultar a la sociedad. Esta probablemente es la gestión que más consulta a los actores. Nosotros, desde que llegamos, llamamos a la ADP, lo visitamos, yo fui a su oficina y le dije, miren, le propongo que no peleemos, que hagamos mejor una alianza estratégica. Ustedes tienen intereses, no tienen que ocultarlo, pónganlo sobre la mesa. Nosotros tenemos un proyecto de transformación educativa, lo que queremos es compartirlo. Y acabamos de firmar un acuerdo con la ADP de largo aliento, de 4 años, que deja beneficios importantes para el magisterio, pero también compromete con la transformación de la educación de nuestro país. Y por eso nosotros queríamos compartir con la sociedad dominicana, con la familia dominicana,
esta experiencia sin igual que estamos viviendo. Nunca antes en la historia de la educación la familia estuvo tan involucrada. Los padres, la madre, los abuelos, los tíos, los vecinos, los amiguitos, todo el mundo se puso en clase en la República Dominicana. Este país, a las 9 de la mañana, es una escuela en toda la República. Así es. En el campo y en la ciudad, en los barrios y en los ensanches, en las torres y en las casitas de atrás. Una sola República Dominicana, un solo propósito educacional, un solo gobierno y una sola educación para todos. Bien, se agotó el tiempo, pero tengo que hacerle la siguiente. ¿Pero cómo va a ser? Sí. Tan rápido, Le Roberto. tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo valora usted este primer año de gestión del primer presidente de la pandemia? Mira, yo pienso que la República Dominicana, por décadas, va a recordar al presidente Luis Abinader en 3 sentidos. Primero, a ningún presidente nunca jamás le tocó asumir en condiciones tan difíciles como a Luis Abinader. En segundo lugar, ningún presidente fue tan osado, tan atrevido y tan dedicado a seguir adelante con su plan y su proyecto de transformación y cambio de la República Dominicana, seguir con esa alforja al hombro a pesar de la pandemia, enfrentarse como un guerrero al COVID-19, al punto que hoy, miércoles, la República Dominicana es el país del mundo, hoy miércoles, la República Dominicana es el país del mundo con menos de letalidad del COVID-19, con menos de 2 puntos de letalidad. Es el país que mayor esfuerzo en términos relativos ha hecho en materia de vacunación, que ya pasamos el 50% de la población con 2 vacunas. Así es. Y pasamos el 65% de la población con una vacuna. Es el presidente más asequible que ha tenido en toda su historia la República Dominicana, que habla con las juntas de vecinos, con los gremios, con los sindicatos, con los empresarios, con los partidos de oposición, con las organizaciones sociales, con las iglesias. Un presidente llano, un presidente ciudadano. Y en tercer lugar, va a pasar a la historia como el presidente más ético y transparente que ha tenido nuestro país. Yo me siento muy orgulloso de ser su amigo, su compañero, su servidor y de haberle ayudado a ser presidente de la República. Bien, se acabó el tiempo. Doctor Roberto Fulcar, ha sido La un próxima privilegio. vez dígale a don Nelson que nos extienda los minutitos, porque es que es muy tacaño, Nelson. Nelson es muy tacaño, ¿no? Así no se puede. No. Voy a hablar con Dilcia para que me extiendan el... Dilcia, Seguro. Doctor, me Tú sentí... sabes que satisfecho. en esa casa, aquí, ya que estamos fuera del aire, Sí. es ella la que manda, y tú sabes. Sí. Le voy a contar algo y se lo voy a contar públicamente. Dilcia escucha un programa de radio los domingos. Sí. Obligado, Nelson tiene que escucharlo. Ya usted sabe. 2 excelentes amigos y personas. Sí. Así es satisfecho, gran logro. Hicimos una retrospectiva desde el día que lo conocimos en el Comité Ejecutivo, en la sede de la Cervantes, de la ADP, y de verdad que usted se preparó para ser ministro de Educación de la República Dominicana, comparable con don Pedro, Enrique Sureña. No, con yo no Max. puedo La soltar reforma- los cordones de los zapatos La de esa- reforma está de esos ahí. pilares de La gente educación. lo va a valorar. Lo va a valorar. Mira, Roberto. gracias Roberto. Yo solo quiero reiterar lo que he dicho muchas veces. Yo estoy consciente, muy convencido del valor que la transformación educativa tiene en la transformación del país, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo valórico. Y de eso tiene plena conciencia nuestro presidente, y por eso quiero agradecer públicamente todo el apoyo que ha dado a su gobierno a la gestión educativa. Yo pido a la familia dominicana, a la sociedad dominicana, pido humildemente que nos ayuden. Que si nos ayudan, nosotros vamos a transformar la educación de este país. Y eso va a impactar a la familia, eso va a impactar la economía, eso va a impactar la vida de la gente. Por eso nuestro proyecto, nuestro modelo educativo se llama Educación para Vivir Mejor, y queremos hacerlo con toda la familia dominicana. Eso es lo único que deseamos. Muchas gracias, doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación, por sacar tiempo de su agenda y venir a rendir un informe bien detallado de su gestión de este primer año de gobierno de Luis Abinader. Muchas gracias. Un placer, Roberto. Bien, llegado el momento de la pausa, regresamos con todo el contenido que les resta a esta edición de esta mañana.